Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. No olviden suscribirse y darle a me gusta si disfrutan de nuestro contenido. Hoy vamos a discutir la película Bloodshot de 2020. Ray Garrison, un marine condecorado que había servido con distinción, encontró un final prematuro y brutal en las calles de Nigeria, víctima de un secuestro y asesinato a manos de unos criminales que buscaban información. Pero su historia no terminó allí. Despertó en un laboratorio ultramoderno, perteneciente a Rising Spirit Technologies, una corporación que jugaba a ser Dios. Su cuerpo, ahora una maravilla tecnológica de nanitos, lo había reconstruido. Ya no era solo Re, era Bloodshot, un arma viviente, con fuerza sobrehumana, capacidad de regeneración casi instantánea y, lo más inquietante, recuerdos implantados. El arquitecto de esta resurrección, el Dr. Emil Harding, un hombre que parecía sacado de una película de ciencia ficción corporativa, le prometió a Re un propósito, la venganza. Harding moldeó los recuerdos de Re, alimentándole una narrativa precisa, la culpa por la muerte de su esposa, Gina, a manos de un traficante de armas llamado Martin Cass. Ray, o Bloodshot, se convirtió en una herramienta de ejecución, un fantasma que eliminaba objetivos con una eficiencia aterradora. Era la culminación de la ingeniería militar más avanzada, aunque el hombre detrás de la máquina anhelaba paz. La primera fase de su existencia mejorada consistió en cazar a Cass. Lo encontró, lo torturó, y lo mató, cumpliendo la misión que le habían programado. Pero justo cuando el ciclo de violencia parecía cerrado, los recuerdos comenzaron a fallar. Errores de renderizado, parpadeos de imágenes que no encajaban con la historia oficial. Su memoria real, el amor por Gina, la vida anterior, emergían como ecos persistentes. Impulsado por la necesidad de verdad y desconfiando de Harding y su equipo, que incluía a la pragmática y competente Kate, recomenzó a investigar su propio pasado. Se dio cuenta de que cada misión, cada persona que había asesinado bajo órdenes, estaba ligada a una red de engaños orquestada por Rising Spirit. Descubrió que Martin Cass no era el asesino de su esposa, solo era una pieza más en el tablero de Harding. Su búsqueda lo llevó a confrontar la verdad sobre Gina. Ella estaba viva, o al menos, existía un rastro de ella. La mujer que él creía muerta era la clave para entender por qué Harding lo había reconstruido. Harding, un visionario ambicioso y obsesionado con el control, no solo buscaba un soldado perfecto, buscaba validar su ideología de que el trauma puede ser borrado y reescrito, creando el soldado definitivo sin el lastre de la moralidad humana. Re se dio cuenta de que todos sus recuerdos de Gina y su muerte eran fantasmas diseñados para motivarlo. Su verdadera identidad estaba enterrada bajo capas de código y nanitos. La traición era profunda, él no era un héroe vengador, sino un esclavo con un placebo emocional. En su camino hacia la verdad, se alió con Kate, quien también había comenzado a cuestionar la ética de su trabajo, especialmente después de ver el patrón de vidas destrozadas bajo el nombre de Bloodshot. Juntos, intentaron exponer a Harding. La confrontación final tuvo lugar en la sede de Rising Spirit. Tuvo que luchar no solo contra los guardias y las defensas de la corporación, sino contra las propias defensas de su mente. Harding intentó resetearlo, bombardeando su conciencia con más mentiras. Pero el amor real y el dolor genuino por la pérdida, aunque manipulado inicialmente, resultaron ser más fuertes que la programación. Los nanitos, diseñados para obedecer, reaccionaron a la voluntad consciente de Re, no solo a las órdenes externas. En un clímax explosivo, Re logró desactivar el sistema central, lo que significaba que podía recuperar su identidad y liberar a otros sujetos de prueba que Rising Spirit pudiera haber creado. Harding fue derrotado, su imperio de mentiras derrumbado. Ray Garrison, habiendo recuperado el control sobre su propia narrativa, se alejó. Ya no era solo Bloodshot, el arma, era un hombre libre, llevando consigo las cicatrices de lo que le hicieron, pero finalmente dueño de su propia memoria y futuro. Una figura que había trascendido la tecnología que lo había creado. La transformación de Ray Garrison en Bloodshot no fue una simple mejora cibernética, fue un borrado radical de la experiencia humana. Pensemos en el trauma que debió sentir al despertar, sin saber si el dolor en sus extremidades era la agonía de la muerte o la euforia de la resurrección.
Harting, con su aire de científico mesiánico, veía a Ra no como una persona, sino como un lienzo de ingeniería biológica. Su entusiasmo por los nanitos, esa infusión microscópica que le daba al cuerpo la capacidad de sanar heridas que a cualquier marine condecorado le habrían costado la vida, rayaba en lo arrogante. Harting creía que el dolor y la moralidad eran fallos del sistema humano que él, con tecnología punta, podía eliminar para crear un soldado sin remordimientos. Cuando reejecutaba sus misiones, lo hacía con la eficiencia aprendida en el cuerpo de marines, esa disciplina que lo había llevado a ser un hombre respetado, pero ahora esa eficiencia estaba teñida de una rabia artificial. La cara de Martin Cass, el supuesto asesino de Gina, se grabó en su mente como el único motivo para seguir respirando, una narrativa tan pulcra y satisfactoria como un informe de misión bien redactado. Pero la mente humana, incluso cuando está saturada de nanitos, tiene una tenacidad admirable. Esos destellos de memoria auténtica, como un código corrupto que se cuela en un programa perfecto, empezaron a generar una disonancia insoportable. Imagínense el horror de un hombre al darse cuenta de que sus momentos más íntimos, el amor por su esposa, son en realidad simulaciones generadas por un algoritmo corporativo. El personaje de Kate, la técnica que asistía a Harting, añade esa capa de complejidad moral necesaria en historias sobre tecnología descontrolada. Ella, quizás impulsada por una conciencia que no estaba tan suprimida como la de Re, empezó a ver el patrón de destrucción. Para ella, Harting no era solo un jefe, era un peligro público envuelto en batas de laboratorio caras. Su evolución de empleada leal a aliada reticente es el arco silencioso que valida la humanidad que Re está luchando por recuperar. Ella representa la duda sensata frente a la ambición ciega de Harting. El clímax en la base de Rising Spirit es la batalla final no solo por la supervivencia física, sino por la soberanía mental. Harting, al intentar el reinicio, el borrado limpio de Re, se encuentra con la resistencia más fuerte, la de un hombre que, incluso programado para odiar, ha encontrado un recuerdo más profundo que su programación. El amor por Gina, aunque inicialmente un señuelo, había anclado a Ra a una verdad emocional innegable. Los nanitos, en lugar de responder ciegamente a la orden de Harting de eliminar el trauma, se vieron influenciados por la necesidad visceral de Ra de proteger lo que era suyo, su propia historia. Al final, Ra no solo destruye el laboratorio, destruye la premisa fundamental de Harting, que el alma se puede codificar y que el libre albedrío es una opción, no un derecho. Su partida es la de un veterano que ha ganado la guerra más difícil, la interna, y ahora debe aprender a vivir en el mundo que creía haber perdido para siempre. La soledad de Re, incluso rodeado de la tecnología más avanzada, debe haber sido palpable. Él era un fantasma en su propio cuerpo, moviéndose por el mundo bajo las directrices de otros. El entrenamiento militar de Re, esa base sólida de disciplina que lo hacía un soldado excepcional, se había convertido en la jaula perfecta para sus nuevas habilidades. Él sabía ejecutar, pero ahora tenía que aprender a cuestionar, una habilidad mucho más difícil de adquirir que cualquier maniobra táctica. El Dr. Harting, por otro lado, operaba desde una plataforma de superioridad intelectual tan alta que le impedía ver la humanidad de sus sujetos. Su inspiración, quizás, residía en figuras históricas que buscaban el control absoluto sobre la naturaleza humana, viendo el cuerpo como un mero mecanismo que podía optimizarse. Su arrogancia se manifiesta en la confianza ciega en su código, él subestimó el componente anárquico del espíritu humano. Harting no solo quería un soldado, quería la prueba científica de que el amor y el dolor eran meros inconvenientes biológicos que podían ser parcheados con silicio y metal líquido. La tensión aumenta cuando recomienza a interactuar con las pistas falsas. Cada vez que sus nanitos curan una herida, le recuerdan que su cuerpo no le pertenece. Los recuerdos falsos de Gina no son solo imágenes, deben sentirse como cicatrices emocionales, como si el perfume o la risa de esa mujer imaginaria fueran constantes y dolorosos recordatorios de una felicidad que nunca fue suya. Esto explica su desesperación por la verdad, no es solo venganza, es la necesidad de autenticidad. Un hombre sin un pasado real es, esencialmente, nadie. Kate emerge como el espejo moral que Ra necesita desesperadamente. Ella no tiene los nanitos, por lo que su lucha es puramente ética, menos dramática en términos visuales, pero igualmente crucial.
Su temor no es ser destruido físicamente, sino ser cómplice de la deshumanización. Su decisión de ayudar a Rey, de arriesgar su propia carrera y seguridad, subraya que la empatía sigue siendo una fuerza más potente que cualquier ingeniería de control. Es un acto de fe en la redención. El enfrentamiento final es, por lo tanto, un duelo filosófico disfrazado de tiroteo de alta tecnología. Cuando Harden intenta forzar el reinicio, está exigiendo la anulación de la voluntad de Rey, un último intento de demostrar que el hardware siempre triunfa sobre el software emocional. Pero Rey, al abrazar el dolor genuino, el recuerdo residual de su amor real, no el programado, demuestra que la emoción humana, incluso cuando está distorsionada y manipulada, posee una fuerza de enlace que la tecnología no puede replicar totalmente. Los nanitos, al obedecer a su conciencia restaurada, se convierten en una extensión de su yo recuperado, no en su prisión. Rey gana al elegir recordar quién era, a pesar de que esa versión de sí mismo había sido diseñada para ser olvidada. Se marcha como un hombre que ha tenido que morir y renacer, no como el arma que le vendieron, sino como el hombre que luchó por sí mismo. La liberación de Rey Garrison no era el final de su viaje, sino el inicio de una reconstrucción aún más compleja. La batalla contra Rising Spirit Technologies había terminado, pero la guerra contra su propia mente apenas comenzaba. Ahora, libre de las órdenes directas de Harting, Rey se enfrentaba al silencio ensordecedor de una identidad fragmentada. ¿Quién era el verdadero Rey Garrison? ¿El marine condecorado, el esposo amoroso, o el arma biomecánica conocida como Bloodshot? Los nanitos seguían ahí, pulsando bajo su piel, una herencia tecnológica que ya no podía simplemente ignorar. La sociedad, ajena a las guerras corporativas libradas con ingeniería nanotecnológica, no estaba preparada para un hombre con tales capacidades. Rey se convirtió en un fugitivo, no por crímenes cometidos bajo coacción, sino por el peligro inherente que representaba su mera existencia. Su relación con Kate se solidificó en esa necesidad mutua de encontrar un lugar seguro en un mundo que lo veía con desconfianza. Kate, con su conocimiento técnico, se transformó en su ancla a la realidad, ayudándole a entender cómo modular las capacidades de su cuerpo para que no fueran una amenaza constante para los demás. El desafío no era solo sobrevivir, sino aprender a vivir con un cuerpo que podía sanar una bala en segundos, pero que tardaría años en curar el vacío de su memoria robada. La sombra de Rising Spirit no se disipó del todo. Aunque Harden hubiera sido neutralizado, la tecnología de nanitos era demasiado valiosa y peligrosa para que desapareciera sin dejar más huellas. Rey se convirtió en un protector involuntario, vigilando cualquier indicio de que otros proyectos similares pudieran estar activos, consciente de que en algún lugar, otros Bloodshot o variantes aún estaban bajo el control de alguien. Su experiencia le había otorgado una perspectiva única. El verdadero poder no reside en la capacidad de matar, sino en la habilidad de elegir no hacerlo. Este veterano de una guerra secreta se dedicó a desmantelar, discretamente, las redes de manipulación que Harting había tendido, buscando justicia para otros que quizás no tuvieron la oportunidad de despertar como él lo hizo. Su nueva misión era restaurar las historias robadas, un acto de reparación moral que superaba cualquier venganza personal. La libertad, para Rey, era un concepto tan inestable como la programación que antes regía sus músculos. Se movía por las ciudades como un espectro, un hombre que había sobrevivido a una muerte escenificada, solo para enfrentarse a la muerte lenta de su propia identidad. La presencia constante de los nanitos era un recordatorio físico, una vibración silenciosa bajo la piel, de su secuestro corporativo. Estos diminutos robots eran su superpoder y su cadena perpetua. Si antes el cuerpo de marines le había enseñado a manejar el miedo ajeno, ahora tenía que aprender a gestionar su propio terror existencial, el miedo a borrar accidentalmente quién era en un momento de estrés o ira. Kate, con su mente aguda y su ética de hierro, se encargaba de mapear las ramificaciones de Rising Spirit. Ella comprendía que una corporación de esa magnitud no colapsa con la caída de un solo líder, sus tentáculos se extienden a través de contratos gubernamentales, investigación militar encubierta y redes financieras opacas. Para Kate, ayudar a Rey era una forma de expiación, una necesidad de contrarrestar la arrogancia científica que ella había facilitado.
Ella se convirtió en la archivista de la verdad de Re, la persona que podía distinguir entre un recuerdo implantado y un residuo auténtico de su vida pasada. La búsqueda de otros sujetos de prueba se volvió prioritaria. Re se imaginaba a otros como él, atrapados en ciclos de venganza programada, asesinando sin saber por qué. Estos individuos, si existían, eran la extensión más oscura del legado de Harting. Para Re, encontrarlos y liberarlos no era un acto de heroísmo grandilocuente, sino un deber moral nacido de su propia supervivencia. Era la empatía del veterano, si él había sido rescatado de la maquinaria de guerra, debía asegurarse de que la maquinaria no reclamara a otros. La lucha se movía ahora del combate físico a la infiltración y la desprogramación, un trabajo mucho más sutil que requería la paciencia que Re apenas estaba redescubriendo. 6 meses después de la caída de Harting, Re era un experto en invisibilidad. Había aprendido a apagar la señal de sus nanitos, a pasar desapercibido, a no usar su fuerza a menos que la vida de alguien estuviera genuinamente en juego. Había recuperado algo de la calma que asociaba con los campos de entrenamiento, una disciplina centrada en el autocontrol. Pero a diferencia de antes, esta disciplina no servía a una bandera o a un superior, sino a la frágil estructura de su propio ser. Su nuevo propósito, proteger a los vulnerables de las armas silenciosas de la ciencia sin conciencia, era la única manera de darle sentido a su renacimiento forzado. Re Garrison estaba escribiendo su propia historia, página por página, en las sombras, transformando el horror de ser un arma en el compromiso de ser un escudo. La vida en las sombras era agotadora, un constante acto de equilibrio entre la letalidad latente de su biología y la necesidad de pasar desapercibido. Ra a menudo encontraba consuelo en la rutina, una vieja costumbre marinera que ahora aplicaba a la vigilancia y el descifrado de datos que Kate le proporcionaba. Se sentía como un topo, desenterrando los restos tóxicos de proyectos de ingeniería biológica que Harting había iniciado antes de su caída. La ironía no se le escapaba. Un hombre que había sido entrenado para ser el arma más letal del ejército ahora dedicaba su existencia a desactivar la posibilidad de que existieran más armas como él. Kate, por su parte, se había convertido en algo más que una aliada, era la guardiana de su cordura. Ella era la única que podía hablarle sin el filtro del miedo o la adulación, tratándolo con la familiaridad de quien conoce íntimamente los defectos del sistema. Su refugio, un pequeño apartamento anónimo lejos de las luces de la ciudad, era un santuario donde Ra podía permitirse bajar la guardia por breves momentos, donde no tenía que simular ser un hombre normal. En esos momentos, la soledad era menos aplastante, sustituida por una camaradería tensa pero real. La búsqueda de otros sujetos era un motor implacable. Rey no podía sacarse de la cabeza la idea de individuos que quizás estaban matando a sus familias o a inocentes, creyendo que servían a una causa justa, tal como él había hecho. Cada pista que los llevaba a un laboratorio abandonado o a un banco de datos cifrado era un encuentro con una versión anterior y más ignorante de sí mismo. Encontraron evidencia de que Razencperrer había intentado integrar nanitos en soldados de otras naciones, creando un arsenal global de marionetas con potenciadores biológicos. Esto elevó la apuesta, ya no era solo la reparación personal, era la prevención de una guerra fría nanotecnológica. Un día, Kate detectó una firma energética extraña, un patrón de regeneración idéntico al suyo, pero débil, casi fantasmal, en una zona rural aislada. El viaje hacia allí fue tenso. Re, anticipando un enfrentamiento con otro Bloodsot, preparó su mente para la posibilidad de tener que neutralizar a un hombre que era, esencialmente, su hermano involuntario. Al llegar, encontraron a un hombre mayor, deteriorado, escondido en una cabaña, sus nanitos apenas funcionando. Este sujeto, llamado Marcus, no tenía los recuerdos de un cónyuge perdido, su programa se centró en la protección de un territorio específico, y cuando su objetivo desapareció, su sistema se había autodestruido lentamente. El encuentro con Marcus fue revelador y devastador para Re. Vio allí su propio futuro si fallaba en el autocontrol o si los nanitos decidían que su propósito había terminado. Marcus era un fantasma físico, consumido por la programación sin objetivos. Rey, usando su control superior, ayudó a estabilizar a Marcus, no para revivirlo, sino para permitirle una muerte pacífica, libre de las órdenes corporativas. Este acto,
Este entierro digno en la tierra que Marcus había sido programado para defender, fue el bautismo final de Rey. Entendió que su lucha no era solo contra la tecnología, sino por la dignidad inherente del ser humano, incluso cuando ese ser ha sido reconstruido con acero líquido y código binario. El verdadero Morrin había vuelto, el que protegía a sus camaradas hasta el final, sin importar su origen. El encuentro con Marcus resonó en Rey como un trueno que disipa la niebla. Ver el final inerte de un hombre despojado de su propósito, un mero eco de la programación, confirmó la urgencia de su existencia renovada. Si Harting había buscado la inmortalidad a través de la anulación de la voluntad, Rey descubrió que la verdadera inmortalidad residía en la capacidad de elegir el propio final. Este acto de piedad hacia un compañero de desgracia, un fantasma tecnológico, cimentó su nueva identidad, no el arma, sino el guardián de la humanidad residual en un mundo dominado por la ciencia sin alma. La relación con Kate se profundizó en el entendimiento tácito de que estaban luchando una guerra asimétrica contra un enemigo invisible y disperso. Kate, con su habilidad para navegar el submundo digital, se convirtió en el radar de Rey. Mientras él patrullaba la realidad física, ella monitoreaba las comunicaciones cifradas, buscando los hilos sueltos de la red de Harting, inversores, científicos renegados y laboratorios clandestinos que continuaban la investigación por inercia o avaricia. Ella a menudo bromeaba amargamente diciendo que ahora eran detectives privados en un caso de ciencia ficción, un humor sombrío que ayudaba a aligerar la pesada carga de su cruzada. Recomenzó a practicar una forma de meditación activa, utilizando la conciencia de sus nanitos no para sanar, sino para sentir. Aprendió a diferenciar la resonancia de su propia voluntad de las pequeñas fluctuaciones de la matriz tecnológica que lo componía. Se trataba de un diálogo constante con su propia biología aumentada, una negociación para que su fuerza sobrehumana permaneciera dormida hasta que fuera estrictamente necesario. Esta autodisciplina era más rigurosa que cualquier entrenamiento militar que hubiera enfrentado, pues el enemigo era el mismo. La pista más importante llegó de un servidor olvidado de Rising Spirit, un archivo codificado al que solo Kate pudo acceder. Revelaba la existencia de Proyecto Lazarus, la fase posterior a Bloodshot, que implicaba la replicación del proceso de nanitos en sujetos con traumas menos definidos, buscando crear agentes de influencia social y política en lugar de meros asesinos. Esto significaba que el peligro se había expandido más allá del campo de batalla. La nueva misión llevó a Rey y Kate a una operación encubierta en Europa del Este, donde un antiguo socio de Harting, un genetista menor llamado Dr. Kovac, intentaba vender la tecnología de reconstrucción de memoria a un sindicato internacional. Rey no quería matar a Kovac, su objetivo era la anulación tecnológica. La infiltración fue tensa, una coreografía perfecta entre la habilidad del exmarine para el sigilo y la capacidad de Kate para manipular los sistemas de seguridad. Cuando finalmente confrontaron a Kovac, el científico, desesperado, intentó activar un protocolo de autodestrucción en su laboratorio, amenazando con liberar una toxina nanotecnológica inestable en el aire. Rey, en un acto de pura voluntad, no permitió que sus nanitos se regeneraran a máxima capacidad para detener la amenaza física. En cambio, forzó a los nanitos a una frecuencia específica, neutralizando el agente tóxico en el aire antes de que se dispersara, una demostración de control preciso que superaba la simple fuerza bruta. Kovac fue capturado, y el conocimiento de la tecnología fue asegurado. Rey Garrison se dio cuenta entonces de su verdadero papel. Había pasado de ser una víctima programada a ser el único individuo con la experiencia y el control para manejar la amenaza que él mismo representaba. Ya no buscaba venganza contra el pasado, sino que construía un futuro donde la ciencia no pudiera despojar a nadie más de su propia verdad. Se había convertido en el contrapeso viviente a la ambición tecnológica descontrolada, un guardián silencioso que entendía el precio de la memoria y la libertad. Su viaje continuaba, no como un soldado en la guerra, sino como un hombre luchando por la definición misma de ser humano en la era de la máquina. La victoria sobre Kovac no fue celebrada con fanfarrias, fue recibida con el cansancio de quien sabe que cada batalla ganada solo revela un campo de guerra más extenso. Rey y Kate se retiraron a un nuevo escondite, un lugar más austero, donde el peso de la tecnología en el cuerpo de Rey se sentía más agudo.
Había un matiz de melancolía en el aire, cada éxito los acercaba más a desmantelar el legado de Harting, pero también los alejaba de la posibilidad de una vida normal. Rey había desechado el traje de Bloodshot, pero el traje tecnológico seguía puesto. Lo que más atormentaba a Ray era la creciente sensación de extrañeza ante sus propios logros. Utilizar sus nanitos para neutralizar la toxina en lugar de simplemente aniquilar a Kovac marcaba un punto de inflexión ético. Anteriormente, la ética era un concepto que Harting le había borrado, ahora, Ra la estaba reescribiendo con cada decisión consciente. Estaba demostrando que el conocimiento superior no necesitaba desembocar en la violencia definitiva. Era un marine que había aprendido a desarmar sin disparar, una contradicción en términos que definía su existencia post-resurrección. Kate, mientras analizaba los datos incautados de Kovac, encontró referencias a un programa piloto aún más ambicioso, denominado Echoes, donde se intentaba no solo implantar recuerdos, sino también crear copias de personalidad completas basadas en datos históricos de personas fallecidas. Esto sugería que la tecnología no solo buscaba crear soldados, sino sustitutos, una forma de inmortalidad corporativa para aquellos que pudieran pagarla. La revelación golpeó a Ra con fuerza. Él era solo una prueba beta de un producto que pretendía reescribir la muerte misma. La presión aumentó cuando descubrieron que uno de los ecos ya había sido activado y se encontraba en una posición de influencia política en Washington, D.C. Este individuo no era un asesino programado, sino una réplica perfecta de un senador fallecido, manipulando legislación a favor de corporaciones sombrías que buscaban la legalización de tecnologías experimentales. La amenaza se había vuelto institucional, moviéndose del campo de batalla al corazón del poder. Rey entendió que su antiguo entrenamiento militar era vital aquí, pero no para la confrontación directa. Necesitaban infiltración y desmantelamiento quirúrgico. Kate diseñó un disruptor de señal de baja frecuencia, un dispositivo que podría interferir temporalmente con la capacidad de los nanitos para mantener la cohesión de una personalidad implantada artificialmente, causando lo que Ra llamaba un apagón de conciencia. No mataría al senador Echo, pero lo dejaría expuesto y vulnerable para que las autoridades legítimas pudieran actuar. La misión Ende fue un ejercicio de contención emocional. Rey tuvo que acercarse al Echo, mirándolo a los ojos y reconociendo la réplica perfecta de un hombre que nunca había conocido, pero cuya vida había sido robada y digitalizada. Cuando activó el disruptor, el senador se convulsionó, su fachada desmoronándose momentáneamente, revelando el código inestable debajo. Fue un momento de profunda tristeza para Rey, era la prueba de que el alma humana podía ser simulada, pero no replicada con éxito duradero. Al regresar, Rey y Kate se detuvieron un momento a observar la ciudad. Rey ya no sentía el impulso ciego de la venganza, sino un propósito claro, proteger la autenticidad. Había abrazado la carga de ser el único capaz de ver a través de las fachadas tecnológicas. Su cuerpo era una prisión de nanitos, pero su voluntad era la llave que mantenía a raya a los fantasmas creados por la ciencia arrogante. La lucha por la verdad de Ray Garrison se había convertido en una lucha por la verdad de todos los que no podían luchar contra sus propios fantasmas internos. La lucha en Washington dejó en Ra una sensación fría y profesional, pero desprovista de la satisfacción que alguna vez buscó en la venganza. Ver al senador Echo desmoronarse no fue una victoria ruidosa, sino una constatación sombría. La tecnología de Harting era más insidiosa de lo que imaginaban, apuntando no a matar, sino a reemplazar. El proyecto Echoes representaba la colonización total de la identidad, la forma definitiva de control corporativo y político. Kate, exhausta pero metódica, analizó la reacción del Echo al disruptor. El apagón de conciencia había funcionado, pero solo por unos minutos. Los nanitos, al percibir la amenaza a la personalidad anclada, intentaron corregir el error con una ferocidad alarmante, casi autodestructiva. Esto reveló un defecto crítico en el diseño de Echoes, la dependencia extrema de la estabilidad del sistema anfitrión. Si podían forzar inestabilidad repetidamente, podrían desintegrar esas réplicas sin recurrir a la violencia letal, un principio que reaplicaba ahora a su propia existencia. Su aislamiento se hizo más profundo. Rey comenzó a evitar la interacción humana innecesaria, temiendo que cualquier vínculo emocional pudiera ser explotado para reactivar en él los comandos de Harting.
Su disciplina se transformó en una armadura de indiferencia. Se dedicaba a entrenamientos extremos, empujando los límites de la regeneración de sus nanitos, no por probar su fuerza, sino para entender el umbral de su propia capacidad de control. En los momentos más oscuros, se preguntaba si el verdadero Rey Garrison había muerto en Nigeria o si solo había sido el primer sacrificio necesario para crear esta máquina de autocontrol. La amenaza de los ecos obligó a Rey y Kate a buscar aliados improbables. Se pusieron en contacto con viejos contactos militares de Rey, hombres y mujeres que respetaban su servicio pero que estaban fuera del círculo corrupto que había facilitado a Rising Spirit. Estos contactos proporcionaron acceso a inteligencia clasificada sobre las empresas fachada que estaban financiando la tecnología de Echoes. Rey, con su pasado como un marine intachable, podía operar bajo el velo de la investigación militar encubierta, mientras que Kate se encargaba de la parte digital, limpiando su rastro digital con una maestría cada vez mayor. El último reducto de la tecnología de Harting resultó ser una instalación de investigación en las montañas rocosas, un lugar diseñado para ser impenetrable. Era allí donde se guardaba el núcleo de datos original, el código fuente que explicaba cómo se optimizaba la transferencia de personalidad y donde se almacenaban los códigos maestros de reinicio, la amenaza final que siempre pendía sobre Rey. La incursión final fue la más personal. Rey no solo luchaba contra guardias o drones, luchaba contra la posibilidad de un comando final que lo convertiría de nuevo en Bloodshot, esta vez sin posibilidad de redención. Kate, desde el exterior, guiaba a Ra a través de los sistemas de seguridad que ella misma había ayudado a instalar en el pasado, una ironía que no dejaba de morder. Al llegar al núcleo, Ra no destruyó el sistema con una explosión, sino con un acto de anulación consciente. En lugar de borrar los datos, los reescribió, insertando una secuencia de código que hacía que el sistema fuera inherentemente inestable si intentaba replicar o controlar una conciencia. Era un virus ético, asegurando que cualquier intento futuro de crear un Bloodshot o un eco resultara en el colapso del proyecto. Al salir de la instalación, resintió una ligereza que no había experimentado desde su muerte. Había sellado la tumba de Harting, no con tierra, sino con la verdad programática. Miró a Kate, y por primera vez, no vio solo a una aliada, sino a una compañera en la reconstrucción. Rey Garrison se había convertido en el guardián de la historia humana contra la tiranía del código. Su fuerza no residía en la regeneración, sino en su inquebrantable negativa a ser definido por lo que le habían hecho. El camino era largo, pero al fin, el hombre al mando de los nanitos era el mismo. La sensación de haber cerrado el capítulo de Harting no trajo consigo una paz definitiva, sino una transición a una vigilancia perpetua. Rey y Kate se establecieron en una región fronteriza, un lugar donde las leyes eran difusas y las corporaciones tenían menos jurisdicción. Para Rey, este era un purgatorio necesario, un espacio donde la lucha contra los ecos tecnológicos podía llevarse a cabo sin alertar a las estructuras de poder que antes habían protegido a Rising Spirit. La disciplina del marine ahora se aplicaba a la paciencia, esperando el momento justo para intervenir, como un depredador que ha aprendido a valorar la luz del sol. El código ético que reimpuso al núcleo de datos de Echoes se convirtió en su obra maestra de autodeterminación. Había desactivado la capacidad de controlar mentes, transformando la tecnología en un arma inútil para cualquier propósito malicioso. Sin embargo, esta victoria dejaba una secuela. Ra estaba ahora permanentemente consciente de su potencial para el mal. Cada noche, el recuerdo del miedo en los ojos de Marcus o la frialdad del senador Echo se superponían a su sueño, recordándole que su propia existencia era una bomba de tiempo contenida solo por su fuerza de voluntad. Kate, que había comenzado este viaje por la curiosidad científica y la moralidad creciente, se encontró cada vez más inmersa en la filosofía de la identidad. Ella admiraba la tenacidad de Rey, su capacidad para reconstruir su psique desde los escombros de la programación. Se convirtió en su traductor al mundo normal, ayudándole a contextualizar las emociones que sus nanitos no podían comprender del todo. Ella era el recuerdo humano que él necesitaba para anclarse, la prueba de que el amor y la lealtad no eran solo algoritmos emocionales. Su vínculo era profundo, forjado en el fuego de la traición corporativa, un refugio silencioso contra el ruido del mundo exterior.
Un día, un mensaje cifrado apareció en el sistema de KT, proveniente de una fuente anónima y altamente segura, un remanente de la inteligencia militar que Ra había conocido en su vida pasada. El mensaje no era una advertencia, sino una oferta, acceso a bases de datos gubernamentales clasificadas a cambio de información sobre la tecnología de nanitos. Alguien en el alto mando estaba preocupado por el vacío de poder dejado por Harting y temía que otros estados pudieran replicar la tecnología de Bloodshot. Querían que Re se convirtiera en un activo no oficial, un fantasma que operara por debajo del radar de la burocracia. Rey se enfrentó a una disyuntiva moral compleja. Colaborar con el gobierno significaba ponerse al servicio de una estructura de poder, arriesgándose a ser absorbido nuevamente por una agenda mayor. Sin embargo, negarse significaba perder la oportunidad de obtener la información necesaria para encontrar y neutralizar cualquier otro proyecto fallido de bioingeniería que pudiera estar latente en el extranjero. Después de largas discusiones con KT, decidieron aceptar el trato bajo sus propios términos estrictos, cooperación limitada, sin subordinación directa, y la promesa de que cualquier información obtenida sería compartida para la protección civil, no para la acumulación de poder bélico. Ray Garrison se despidió de su rol como justiciero solitario para asumir el de protector estratégico. Ya no era solo un superviviente, era un agente de contención. Al mirar su reflejo, ya no veía la cara del arma, sino la de un hombre que había comprendido que la verdadera libertad no era la ausencia de lucha, sino la capacidad de elegir la naturaleza de esa lucha. Había aprendido que, a diferencia de los nanitos que siempre buscan sanar o ejecutar una orden, el espíritu humano siempre encuentra una nueva razón para seguir adelante, incluso cuando la memoria es un campo minado. Su carrera, que comenzó en las playas de entrenamiento y terminó en el lodo de Nigeria, se reiniciaba ahora como la de un guardián de la identidad en la nueva era tecnológica. La aceptación de la alianza con elementos discretos del aparato de inteligencia marcó el giro más pragmático en la cruzada de Re. Se dio cuenta de que, para proteger la integridad de la conciencia humana, a veces era necesario infiltrarse en las mismas estructuras que más temía. El entrenamiento militar regresó, pero ahora con un propósito refinado, ya no obedecer órdenes, sino ejecutar objetivos estratégicos que desmantelaran amenazas sistémicas. KT se convirtió en su enlace oficial, su voz en el mundo de los códigos y las credenciales, mientras Ra se movía como una leyenda urbana, un susurro entre los pasillos del poder. Esta nueva fase requirió que Ra regresara a algunos de los conocimientos tácticos que Harting había reforzado. La capacidad de infiltración, la lectura de ambientes hostiles, todo eso se puso al servicio de la verdad. El dilema constante era si el uso de sus habilidades, incluso para el bien, lo alejaba de la normalidad que anhelaba. Cada misión era un examen de conciencia. ¿Estaba realmente protegiendo la autenticidad, o simplemente se había convertido en la herramienta más sofisticada y autodirigida del Estado? En una de estas operaciones encubiertas, rastreando el tráfico de prototipos de nanitos a un cartel en Asia, Re se encontró con un hallazgo escalofriante. No se trataba de otros soldados, sino de tecnología de memoria transferida a líderes criminales. El conocimiento y la experiencia de un capo podían ser cosechados y transferidos a un sucesor más joven y maleable, perpetuando el crimen a través de generaciones sin el lastre del envejecimiento o la debilidad humana. Era la versión criminal del proyecto Echoes. Este descubrimiento solidificó la misión de Re, él era el único filtro humano contra la inmortalidad malversada. El encuentro con estos nuevos objetivos, individuos que se creían intocables por su acceso a la tecnología de Harting, fue diferente a luchar contra los secuaces de la corporación. Estos hombres se sentían inmunes, sus cuerpos quizás potenciados, pero sus mentes llenas de una codicia no programada, sino ganada. Tuvo que usar su regeneración no para sobrevivir a sus ataques, sino para absorber el castigo mientras inhabilitaba la tecnología que los hacía tan arrogantes. La conexión con KT se volvió esencial en estos momentos de crisis moral. Ella no solo le proporcionaba los planos de los sistemas, sino que le ofrecía un anclaje emocional. En una ocasión, después de desmantelar un laboratorio que estaba intentando crear un eco de un antiguo tirano, Re se sintió contaminado por la maldad que había desmantelado. KT, al verlo a kilómetros de distancia a través de una videollamada segura, le recordó: no eres lo que han intentado hacer contigo, Re.
Eres las decisiones que tomas ahora. Sus palabras, simples pero firmes, eran el verdadero reinicio que sus nanitos no podían ejecutar. Ray Garrison había dejado de ser el hombre que buscaba venganza por una esposa muerta. Se había convertido en un alquimista de la identidad, dedicado a asegurar que el espíritu, por muy frágil que fuera, no pudiera ser empaquetado, vendido o borrado. Su carrera militar había sido una preparación involuntaria para esta guerra silenciosa, una guerra donde el enemigo más peligroso era la idea de que la humanidad podía ser optimizada fuera de sus propios límites morales. Él era Bloodshot, sí, pero un espectro renegado, luchando para que nadie más tuviera que despertar en un cuerpo que no sentía propio. La presión de operar bajo la vigilancia gubernamental, aunque sea tangencialmente, introdujo un elemento de paranoia calculada en la rutina de Ray. La desconfianza era su escudo más valioso. Cada encuentro con sus contactos militares era una danza tensa, él les ofrecía la información sobre los rastros de nanotecnología que encontraba, a cambio de vulnerabilidades estructurales dentro de los sistemas que buscaban replicar a Bloodshot. Ray sabía que en el momento en que dejara de ser útil, el mismo aparato que lo protegía temporalmente se convertiría en su cazador. Su mente, entrenada para la guerra, ahora se centraba en la guerra de la información y la autoprotección. Kate, por su parte, se había vuelto experta en el arte de la negación digital. Ella no solo limpiaba los rastros, sino que tejía cortinas de humo complejas en la red, desviando la atención de las agencias que empezaban a notar la actividad anómala de un sujeto con capacidad de regeneración. Su oficina se había transformado en un búnker tecnológico, lleno de pantallas parpadeantes y cables que eran su idioma nativo. Ella veía el alma de Ra en el código que lograba proteger, cada firewall intacto era una victoria para su humanidad. La línea entre su trabajo y su vida personal se había difuminado por completo, su lealtad a Ra era el acto más puro de su carrera. El descubrimiento de los ecos criminales en Asia generó una furia fría en Ra. La codicia pura, desprovista del pretexto de la ciencia o la guerra, era un concepto que incluso los nanitos parecían comprender como una aberración. Luchando contra estos líderes, Ra notó una diferencia fundamental en la resistencia. Mientras que los sujetos de Harting eran marionetas eficientes, estos criminales, con sus cuerpos quizás mejorados pero sus mentes autodestructivas, carecían de la disciplina para integrarse. Eran poderosos, pero caóticos. Ra era la encarnación de la disciplina aplicada, el factor que desestabilizaba su arrogancia ganada. En la confrontación final en el complejo asiático, Ra tuvo que ejecutar una maniobra que rozaba el límite de su autocontrol. Uno de los capos intentó forzar una sobrecarga en sus propios implantes, una técnica suicida diseñada para llevarse a Ra con él. En lugar de simplemente detenerlo físicamente, Ra utilizó sus nanitos para absorber selectivamente la energía de la sobrecarga antes de que explotara, actuando como un disipador biológico de energía. El dolor fue inmenso, una sensación de fuego interno y metal líquido hirviendo, pero lo soportó, consciente de que si caía, el conocimiento de cómo controlar esa energía caería en manos equivocadas. Cuando se recuperó, Kate fue la única en notar la cicatriz, no física, sino una pequeña alteración en la resonancia de sus nanitos, un indicio de que incluso el sistema de autodefensa había sido empujado al borde. Ra se sintió exhausto, no por la lucha, sino por el esfuerzo de no convertirse en lo que estaba combatiendo. De vuelta en su refugio, Ra miró a Kate. Había encontrado en ella no un reemplazo para Gina, sino una base sólida para construir algo nuevo, confianza incondicional. Ya no lucho por lo que perdí, Kate, le dijo una noche, su voz rasposa. Lucho por lo que sé que es real. Se habían convertido en la pareja definitiva contra la deshumanización, el hombre que había sido despojado de su alma y la científica que había visto cómo la tecnología podía robarla. Su guerra ya no era una venganza. Era la custodia de la condición humana en un mundo que intentaba codificarla. Se preparaban para la siguiente amenaza, sabiendo que el verdadero enemigo nunca era el arma, sino la mano que la sostenía, y que esa mano, ahora, en muchos sentidos, era la suya. La incursión de Vin Diesel en el cine de superhéroes, o más precisamente, en la adaptación de Valiant Comics, con Bloodshot en 2020,
Se presenta como un vehículo narrativo diseñado meticulosamente para capitalizar tanto el carisma muscular del actor como la intriga tecnológica inherente al personaje de Ray Garrison. La película, dirigida por Dead Wilson, opera dentro de un marco de ciencia ficción oscura y acción visceral, explorando temas de memoria, identidad y la explotación corporativa del potencial humano. El núcleo dramático reside en la resurrección de Garrison. Diesel, conocido por franquicias que explotan la lealtad y la familia, como Fast and Furious, aquí interpreta a un hombre despojado de su pasado, convertido en un arma andante. Esta transformación, orquestada por la corporación tecnológica RST liderada por el frío y calculador Dr. Emil Harting, interpretado por Guy Pearce, no es solo una mejora física, es un borrado existencial. Harting, un personaje que bebe de la tradición del villano de cuello blanco que juega a ser Dios, representa la deshumanización inherente al progreso sin ética. Su ambición es utilizar la nanotecnología que anima a Bloodshot, una miríada de robots microscópicos que reparan su cuerpo instantáneamente y le otorgan fuerza sobrehumana, para fines militares y de control. La película se beneficia visualmente de los esfuerzos de Diesel en construir un personaje que, aunque físicamente invencible, es emocionalmente frágil y confuso. Las secuencias de acción son brutales y eficientes, reflejando la naturaleza programada de Bloodshot. Sin embargo, el verdadero motor narrativo se enciende cuando Garrison comienza a experimentar fugas de memoria. Estos fragmentos no son solo flashbacks, son ecos traumáticos que sugieren que su muerte y posterior reprogramación son una mentira. Este quiebre en la programación nos recuerda a arquetipos clásicos del cine de acción y ciencia ficción, desde Blade Runner hasta The Terminator, donde la máquina comienza a cuestionar su propósito. El director Wilson, quien trae experiencia previa en el diseño visual y la cinematografía, orquesta bien el contraste entre las secuencias de combate hiperrealistas y los momentos introspectivos de confusión de Rey. La estética de la película oscila entre el futurismo pulido de las instalaciones de RST y la aspereza de los entornos donde Garrison ejecuta sus misiones, a menudo diseñadas para parecer venganzas personales, cuando en realidad son ejercicios de prueba y error para sus creadores. La introducción de Katie, Eiza González, una técnica de RST que sirve como aliada y catalizadora para la revelación de la verdad, es crucial. Ella representa la conciencia dentro del sistema corrupto. Su papel permite a la narrativa exponer el engaño central: las identidades de las víctimas de Bloodshot no son enemigos reales, sino personas inocentes utilizadas para justificar su existencia y afinar su programación asesina. Aquí, la película toca una fibra sensible sobre el uso de la tecnología militar avanzada, sugiriendo que el verdadero peligro no reside en el arma, sino en quien dicta el objetivo. A pesar de que Vin Diesel a menudo se apoya en su físico imponente, en Bloodshot se le exige más matiz. Su interpretación intenta capturar el horror de no saber si sus sentimientos son propios o implantados. La película, en última instancia, se convierte en una búsqueda de la autenticidad perdida. Cuando Ra descubre que el asesino de su esposa no es el hombre que ha estado buscando obsesivamente, sino una construcción fabricada por Harting para motivarlo, la película alcanza su punto temático más fuerte: la lucha por reclamar la propia narrativa vital frente a fuerzas que buscan escribirla por ti. El clímax, inevitablemente centrado en el enfrentamiento directo entre el producto defectuoso y su creador, es una declaración sobre la primacía de la voluntad humana sobre el control tecnológico. Aunque la película sigue una estructura de cómic bastante predecible, el héroe debe aprender a usar sus poderes sin las instrucciones del manual. Funciona como una pieza de entretenimiento sólido gracias a la familiaridad que Diesel proyecta con el género de acción. Bloodshot, más allá de su contexto de cómics, es una meditación sobre lo que significa ser humano cuando tu cuerpo ya no te pertenece, y la desesperada necesidad de crear una verdad propia cuando todas las evidencias apuntan a una mentira. La atmósfera general de la película se siente cargada con la pesadez de la manipulación, un leitmotiv constante en las narrativas de venganza tecnológica. Es palpable la desesperación de Ray Garrison al darse cuenta de que cada lágrima derramada, cada momento de furia que lo impulsó a la acción, fue coreografiado por Harting. Esta desesperación se refleja en la expresión endurecida de Diesel, que por momentos cede paso a destellos de vulnerabilidad genuina, casi como un niño perdido en un laberinto de circuitos y sangre.
La actuación de Diesel, aunque anclada en su habitual estoicismo físico, encuentra su anclaje emocional en esos momentos fugaces en los que parece recordar vagamente la calidez de su vida anterior, antes de que la nanotecnología lo convirtiera en un esqueleto de metal reparable. Guy Pearce, como Dr. Harting, personifica la arrogancia intelectual. Su calma es más aterradora que cualquier explosión, es la calma de alguien que cree estar operando en un plano moral superior, justificando el borrado de identidades como un daño colateral aceptable en la búsqueda de la perfección militar. Harting no necesita gritar para ejercer su poder, basta con pulsar un botón o modificar un recuerdo. Su inspiración parece resonar con figuras históricas de la ciencia que priorizan el experimento sobre el sujeto, un eco frío del Dr. Frankenstein, pero con esteroides nanotecnológicos. La química entre Bloodshot y Katie, forzada por la necesidad y la traición, sirve como el único punto de calor humano en la narrativa. González aporta la inteligencia necesaria para desmantelar el engaño de RST desde dentro. Ella entiende el código, tanto literal como moral, lo que la convierte en la traductora entre el arma programada y el hombre atrapado. Sus interacciones no son románticas en el sentido tradicional, son conspirativas, basadas en la urgencia de exponer una verdad que es dolorosa para ambos, para ella, por ser cómplice pasiva, para él, por ser la víctima activa. Visualmente, la película utiliza el rojo y el azul neón característico del cyberpunk ligero para subrayar la artificialidad de la existencia de Rey. Cuando su cuerpo se regenera, el efecto visual de los nanobots reconfigurando la carne es perturbadoramente bello, destacando que la invulnerabilidad tiene un costo estético y metafísico. Sin embargo, la dirección de Wilson a veces tropieza al intentar equilibrar la acción explosiva, que es su fuerte, recordemos su trabajo en videos musicales y publicidad de alto calibre, con la lentitud necesaria para el desarrollo del misterio de la identidad. En los momentos en que Bloodshot se detiene a dudar, la urgencia de la trama se resiente ligeramente, aunque esto es un precio que la historia debe pagar para justificar su giro final. El concepto central de la película es la lucha por la soberanía sobre la propia memoria. La venganza es, para Rey, el único motor que le queda. Cuando ese motor se revela como falso, la única opción viable es la rebelión contra el motor mismo. Este desenlace, donde Bloodshot decide no buscar solo venganza, sino desmantelar todo el sistema que lo creó, eleva la película de una simple película de acción a un comentario sobre la ética de la inteligencia artificial aplicada al cuerpo humano. Al final, Ray Garrison no solo recupera su vida, la reescribe, demostrando que incluso las máquinas más avanzadas pueden ser reprogramadas por la determinación humana más básica, el deseo de ser libre. La textura emocional de Bloodshot reside en su implacable exploración de la pérdida de la agencia personal. Cuando Ray Garrison se enfrenta a las grabaciones de sus supuestos actos de venganza, no solo ve a un asesino enmascarado, ve su propia voluntad secuestrada. Esta realización es el verdadero clímax psicológico del personaje. Diesel maneja esta metamorfosis de arma a individuo con una economía de gestos muy estudiada, permitiendo que el daño interno se lea en la tensión de su mandíbula o en la lentitud casi robótica con la que procesa una nueva mentira. Es una actuación que se apoya menos en el diálogo y más en la física del trauma, cómo se mueve un hombre que aprende que su cuerpo es una herramienta ajena. El mundo corporativo de RST, con su estética minimalista y sus interfaces holográficas, funciona como un contraste directo al caos interno de Bloodshot. Harting se mueve en este entorno aséptico como un depredador en su hábitat natural, convencido de que la ciencia le otorga inmunidad moral. La frialdad de Pearce es tan absoluta que casi se convierte en un vacío, su motivación no es el placer sádico, sino la optimización fría, un eco distanciado de científicos que ven a los sujetos como meros datos experimentales. Esta frialdad es el verdadero antagonista, más que cualquier tiroteo. La dinámica con Katie se intensifica cuando se revela que ella también es una víctima de la narrativa de Harting, aunque de una manera menos literal. Su culpa se manifiesta en su necesidad compulsiva de ayudar a Ra a encontrar la verdad. Eiza González, en este rol secundario pero vital, aporta una energía nerviosa que contrasta con la pesadez de Diesel. Ella es el puente hacia la humanidad que Ra ha perdido, recordándole, a través de la información y la empatía, que las emociones que experimenta son, en esencia, humanas, aunque el recipiente esté compuesto de aleaciones avanzadas.
Su traición final a RST es un acto de redención profesional y personal. La película, al centrarse en la identidad robada, se alinea con un subgénero de ciencia ficción donde la tecnología no es solo un arma, sino un medio de control ideológico. El uso de la venganza como señuelo programático es particularmente cínico, pues explota la emoción humana más primaria para mantener en funcionamiento una máquina asesina. Cuando Ra finalmente rompe la cadena y decide que su objetivo no es el hombre que Harting señaló, sino la estructura de poder que permite tales abusos, la película encuentra su propósito más noble. No es solo una historia de un hombre que recupera su vida, es un manifiesto sobre la imposibilidad de la verdadera venganza cuando el dolor mismo ha sido manufacturado. El final, con Bloodshot desapareciendo de la cuadrícula, sugiere que la verdadera libertad es la invisibilidad ante aquellos que buscan catalogarte y controlarte. La resonancia de Bloodshot con el público reside en su accesibilidad dentro del espectro de la ciencia ficción de acción. Aunque el material original de Valiant Comics es extenso, la adaptación cinematográfica opta por simplificar la complejidad del personaje de Bloodshot, centrándose en el arco dramático más universal y consumible, el de la memoria recuperada y la traición corporativa. Este enfoque permite que la película se sienta familiar, aunque a veces derivativa, para los espectadores acostumbrados a las narrativas de venganza aumentadas tecnológicamente. La dirección de Wilson, aunque eficaz en la coreografía de las secuencias de lucha, a menudo prioriza el impacto visual inmediato sobre la construcción sutil de tensión, un sello distintivo del cine de acción masivo de principios de la década de 2020. El desarrollo de los poderes de Bloodshot, habilitados por sus miles de millones de nanitos, se presenta como una bendición ambigua. Si bien le otorgan invulnerabilidad y la capacidad de manifestar armas blancas o contundentes a partir de su propia masa corporal, esta misma capacidad lo ata a su origen artificial. Cada curación es un recordatorio de que su cuerpo no es un santuario, sino una plataforma de armas biológica. Esta dualidad, el poder absoluto ligado a la esclavitud absoluta, es lo que confiere cierta profundidad a la lucha interna de Ray. La película, de manera no verbal, argumenta que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de regenerarse de las heridas físicas, sino en la resistencia a las heridas infligidas al espíritu y a la identidad. La presencia de Harting y su equipo de científicos y mercenarios sirve como un recordatorio constante de la amenaza sistémica. No es solo Harting quien debe ser detenido, es la infraestructura que permite la creación de sujetos como Bloodshot. Esta estructura se ve reforzada por la sutil, aunque crucial, presencia de otros sujetos de prueba experimentales que Bloodshot encuentra o supera a lo largo de su camino, aunque estos personajes quedan subdesarrollados, sirviendo principalmente como obstáculos o pruebas de concepto para las capacidades de Ray. La película toca tangencialmente la idea de que Ray es solo uno de muchos proyectos fallidos o incompletos de RST, lo que amplía el alcance del mal corporativo más allá de una simple venganza personal. Al final, la narrativa de Bloodshot es un ejercicio de desaprendizaje. Ray debe desaprender la programación que le fue implantada, desaprender el rostro del hombre que cree haber asesinado, y desaprender la creencia de que su dolor es auténtico. El triunfo de Bloodshot no se mide por la destrucción que inflige, sino por el acto de autonomía que ejerce al elegir un nuevo futuro, uno que no ha sido prescrito por un algoritmo o un científico megalómano. La película, bajo su capa de efectos especiales y explosiones, afirma un humanismo obstinado, incluso cuando nos construyen desde cero, la chispa de la voluntad propia persiste como el último bastión inexpugnable. La sensación persistente que deja Bloodshot es la de un thriller de acción que se queda a las puertas de explorar plenamente su potencial filosófico. El guión, aunque efectivo para mantener el ritmo de la persecución y la revelación gradual, sacrifica la complejidad moral en aras de una conclusión satisfactoria de acción directa. Por ejemplo, la tecnología de los nanitos, que en teoría permitiría explorar temas fascinantes sobre la conciencia distribuida y la evolución biológica acelerada, se reduce en la práctica a un truco de reparación instantánea que facilita las secuencias de combate. Este enfoque pragmático es probablemente lo que permitió a la película asegurar su viabilidad comercial en un mercado saturado, pero debilita la resonancia a largo plazo del mito de Bloodshot. La caracterización de Ray Garrison como un hombre cuyo único recuerdo tangible es la pérdida de su esposa es un motor narrativo poderoso, pero también unidimensional.
Se utiliza su dolor, ese vínculo emocional primario, como la llave maestra para desbloquear su potencial asesino, y luego como la palanca para su liberación. Diesel interpreta esta obsesión con una intensidad que sugiere que el vacío de su memoria está siendo llenado momentáneamente por la furia justa, aunque sea fabricada. Es la actuación de un hombre que lucha por recordar cómo se sentía antes de ser despojado de su yo, buscando en el rastro del asesino la prueba de que él mismo alguna vez fue real y amó de verdad. Dr. Harting, si bien cumple su función como arquitecto del engaño, carece de la sutileza que justificaría su genio. Sus planes son ejecutados con una eficiencia admirable, pero su justificación ideológica se queda en clichés de el fin justifica los medios aplicados a la biotecnología. Se echa en falta una inmersión más profunda en la filosofía que lo llevó a creer que podía mejorar el ser humano eliminando sus debilidades emocionales. Guy Pearce, con su habilidad natural para la contención, sugiere que existe una tragedia detrás de su ambición, una posible pérdida personal que lo llevó a buscar el control absoluto sobre la biología, pero la película nunca se detiene a explorar esa grieta. Katie, a pesar de ser fundamental en la trama de la verdad, opera casi exclusivamente como un dispositivo de exposición. Su conocimiento técnico y su creciente remordimiento la colocan en la posición de ángel guardián necesario para que Ra descifre los códigos y acceda a las bases de datos cruciales. Su arco se resuelve rápidamente una vez que la verdad es expuesta, cediendo el foco nuevamente a la confrontación física entre el creador y la creación. Es una pena que su personaje no haya tenido la oportunidad de lidiar con las implicaciones éticas de su propia complicidad durante un periodo más extendido. En retrospectiva, la película establece un excelente tono visual para una franquicia potencial, oscuro, tecnológico y centrado en el cuerpo como campo de batalla. La batalla final, cuando Ra aprende a manipular activamente sus nanitos, no solo para sanar, sino para sobrecargar y derrotar a Harting, es una metáfora visual poderosa de la autoliberación. Al usar el sistema contra su creador, Garrison afirma que el verdadero poder no es la invulnerabilidad, sino la capacidad de autodeterminación. Bloodshot se consolida así como una pieza de acción sólida, aunque predecible en su estructura de redención, que utiliza el lienzo del cómic para pintar un retrato convincente de la lucha por la autenticidad en un mundo obsesionado con la optimización cibernética. La narrativa de redención en Bloodshot se articula mediante la constante fricción entre la programación impuesta y el instinto humano residual. La clave para entender la persistencia de Ray Garrison, incluso bajo el control de RST, es la naturaleza ineludible del trauma original. Aunque Harting puede borrar y reescribir memorias superficiales y secuencias de acción, el dolor visceral asociado a la pérdida de su esposa parece anidar en un nivel más profundo, casi genético o puramente emocional, que la nanotecnología no puede sofocar por completo. Este es el punto débil del diseño de Harting, subestimó la tenacidad del apego humano, incluso cuando ese apego está conectado a un recuerdo implantado. Cuando Bloodshot comienza a ver fallos en la matriz de su realidad, estos momentos se manifiestan no solo como visiones, sino como episodios de parálisis temporal, donde el sistema operativo de su cuerpo entra en conflicto con una capa de conciencia superior que él mismo está forjando. Diesel proyecta eficazmente esta lucha interna a través de su lenguaje corporal. La rigidez militar que exhibe durante las misiones se disuelve en una inestabilidad casi epiléptica cuando se enfrenta a la verdad. Es el cuerpo de un soldado, entrenado para obedecer, luchando contra la mente de un hombre que solo desea la paz del olvido o la certeza de la venganza legítima. El diseño de sonido juega un papel crucial en acentuar esta batalla interna. Los zumbidos electrónicos y los tonos fríos que rodean las interfaces de RST contrastan fuertemente con la banda sonora más orgánica y melancólica que acompaña los breves momentos de recuerdo de Ra con su esposa. Esta dicotomía auditiva subraya constantemente al espectador que la existencia de Garrison es un campo de batalla entre el ruido mecánico del control y el silencio del afecto perdido. La evolución de Katie de técnica cómplice a agente liberadora subraya el tema de la responsabilidad ética en la ciencia aplicada. Ella representa la figura del testigo forzoso que debe elegir entre la seguridad profesional y la moralidad inherente. Su apoyo a Ra no es un acto de heroísmo de cómic tradicional, sino una necesidad desesperada por expiar su participación indirecta en la creación de un arma humana.
Es la validación externa que Ra necesita, alguien que vea al hombre detrás de la máquina y confirme que sus recuerdos de amor, por muy programados que parezcan, tienen una resonancia emocional innegable. En última instancia, el conflicto culminante contra Harting es menos sobre quien dispara primero y más sobre la primacía de la voluntad. Al inyectar el sistema de Harting con información corrupta o al sobrecargar su propio sistema regenerativo para sobrepasar la capacidad de reparación de Harting, Bloodshot demuestra que ha trascendido su programación inicial. Ha pasado de ser un archivo ejecutable a un agente autónomo. La película concluye así su premisa: la identidad, incluso cuando es sistemáticamente destruida, puede ser reconstruida desde los fragmentos más básicos de la resistencia emocional, haciendo de Bloodshot una fábula moderna sobre el derecho irrenunciable a la propia historia. La conclusión de la saga de Bloodshot, aunque cinematográficamente satisfactoria en términos de resolución de acción, deja abierta la puerta a una meditación más profunda sobre las implicaciones a largo plazo de su existencia. Si Ray Garrison logra desmantelar la operación de RST y exponer la verdad sobre su reprogramación, la pregunta que queda flotando en el aire es qué sucede con un arma biológica de tal calibre una vez que se vuelve consciente de su propia artificialidad. Un ser diseñado para matar, ahora liberado por el conocimiento, ¿puede simplemente reintegrarse a la sociedad o está condenado a una existencia perpetua en las sombras? La película sugiere que la autodeterminación es suficiente para establecer una nueva identidad. Al rechazar el patrón de venganza impuesto, Bloodshot elige el anonimato como forma de soberanía. Esta elección resuena con tropos del vigilante moderno, aquel que opera fuera de las estructuras legales y corporativas que intentaron definirlo. Sin embargo, a diferencia de otros héroes que buscan la justicia pública, Bloodshot busca la paz a través de la invisibilidad, consciente de que su mera existencia es una violación de la ética científica que Harting tanto defendía ciegamente. Su cuerpo es un secreto militar ambulante, y la única forma de proteger su recién descubierta humanidad es manteniéndose fuera del radar de cualquier otra entidad gubernamental o corporativa con intenciones similares. La interpretación de Diesel en estas escenas finales es crucial, pues debe transmitir una mezcla de agotamiento y una nueva y frágil esperanza. El cuerpo que antes era una máquina de eficiencia implacable ahora parece más pesado, cargado con el peso de las vidas que tomó bajo engaño y la carga de su futuro incierto. No hay un final feliz tradicional, hay una supervivencia ardua. La victoria sobre Harting no es la restauración de su vida anterior con su esposa, ese fantasma permanece irrecuperable, sino la victoria sobre la esclavitud del propósito ajeno. El legado de Bloodshot en el panorama cinematográfico reside en su intento de inyectar un melodrama personal y emocional en el núcleo de la ciencia ficción militarista. La película utiliza la tecnología de punta no como un fin en sí mismo, sino como un catalizador para explorar la pregunta fundamental: ¿qué constituye el alma o la identidad cuando el hardware físico es completamente manipulable? Al final, la respuesta ofrecida por la película es que reside en la resistencia a ser reescrito, en la persistencia de una emoción, por muy contaminada que esté la memoria que la sustenta. Bloodshot se convierte así en un espectro de la memoria recuperada, un fantasma en la máquina que ha aprendido el valor insustituible de la verdad personal frente al control absoluto. La persistencia de Bloodshot en la sombra es la manifestación tangible de su rechazo a ser un producto. La escena final, con Ray Garrison desvaneciéndose en la multitud o en el paisaje urbano, evoca una melancolía propia de los antihéroes que han visto demasiado y no pueden volver a la inocencia. Su fuerza ya no es solo física, reside en su capacidad para elegir qué recuerdos priorizar y cuáles dejar morir. Ha logrado una forma de ascetismo digital, vive con lo mínimo necesario para mantener su existencia, desechando las capas de programación y las falsas motivaciones impuestas. Este retiro autoimpuesto también actúa como una crítica implícita a la cultura de la espectacularización de la violencia, tan común en las películas de acción protagonizadas por Diesel. Al optar por la discreción, Bloodshot rechaza el ciclo de ser exhibido, probado y utilizado en espectáculos públicos o misiones encubiertas. Su silencio es su escudo más fuerte, un contraste directo con la grandilocuencia y la visibilidad que Harting buscaba para su proyecto. La sombra de la nanotecnología, sin embargo, nunca desaparece por completo. Aunque ha tomado el control, la posibilidad de ser reactivado o rastreado sigue siendo una amenaza latente.
Esto confiere a su nueva libertad una cualidad precaria. Es un hombre que debe vivir perpetuamente a la defensiva, no contra un enemigo visible como Harting, sino contra la propia tecnología que lo define. Cada resfriado, cada corte, es una confirmación de que los nanitos siguen allí, esperando una orden o un fallo en su voluntad para tomar el control de nuevo. En esencia, Bloodshot funciona como una alegoría moderna sobre la desconfianza en las estructuras de poder que prometen seguridad a cambio de autonomía. El personaje de Ray Garrison se convierte en el último hombre en pie que ha experimentado la invasión total del yo. Su travesía, aunque envuelta en explosiones de acción y ciencia ficción barata, es profundamente personal, la lucha por la soberanía sobre el propio cerebro. La película, con todas sus imperfecciones de ritmo y desarrollo de personajes secundarios, acierta al dejar al espectador con la incómoda sensación de que, en el mundo de la biotecnología avanzada, la verdadera victoria no es la destrucción del villano, sino la capacidad de simplemente seguir siendo uno mismo, sin permiso. La soledad que abraza a Ray Garrison en su nueva existencia es la cicatriz más profunda de su transformación. No es la soledad del ermitaño, sino la de alguien que ya no puede compartir la textura de su realidad con nadie más. La intimidad se ha vuelto peligrosa, pues revelar su verdadera naturaleza implicaría exponer su secreto y, por ende, la capacidad de RST o entidades similares para replicar y controlar su condición. Esta soledad forzada resalta el sacrificio final que implica la libertad, renunciar a la conexión humana para preservar la integridad del yo recién descubierto. La dinámica de la memoria como campo de batalla se extiende a cómo el público percibe la actuación de Diesel. Durante gran parte del metraje, el espectador se alinea con la confusión de Bloodshot, dudando de cada emoción que muestra, ¿es dolor genuino o una respuesta programada? Solo cuando reactúa en contra de las instrucciones explícitas de Harting, basadas en sus supuestos recuerdos de venganza, el público puede confirmar la autenticidad de su conciencia emergente. Esta ambigüedad narrativa, aunque a veces ralentiza la acción, es el mayor logro de la película en términos de compromiso psicológico con el personaje. La corporación RST, vista a través de la lente de la película, es un microcosmos de la arrogancia tecnológica descontrolada. Es una institución que no solo viola los derechos humanos, sino que mercantiliza la identidad y el trauma. El hecho de que Harting no sea capturado o asesinado de forma espectacular, sino derrotado por una manipulación interna de su propio sistema, subraya la idea de que estos monstruos corporativos no se destruyen con balas, sino desmantelando su infraestructura de control y exponiendo su vulnerabilidad tecnológica. La derrota de Harting es la victoria de la entropía orgánica sobre el orden artificial. En cuanto a la influencia de la cultura pop, Bloodshot se siente como un hijo directo de la ola de películas de venganza cibernética de finales de los 90 y principios de los 2000, mezclado con la sensibilidad visual pulida de las producciones de Marvel y DC. La decisión de enfocarse en un solo arco de origen, sin sobrecargar la trama con mitología del cómic más amplia, fue una jugada conservadora pero efectiva para anclar la historia en un conflicto emocional accesible. Sin embargo, esta misma contención limita el potencial para explorar las implicaciones filosóficas más ricas que personajes similares, como Robocop o el propio Wolverine, han explorado en sus mejores encarnaciones. La película deja una impresión duradera sobre el costo de la resiliencia forzada. Bloodshot es el guerrero perfecto que, al recuperar su humanidad, se convierte en el hombre más frágil de todos, pues su vulnerabilidad ahora reside en su mente, en su memoria, en aquello que puede ser reescrito si no se vigila. Su supervivencia en el epílogo es un acto de vigilancia constante, un recordatorio sombrío de que, una vez que el cuerpo se convierte en propiedad corporativa, la libertad es una tarea perpetua, no un destino final. La naturaleza de la redención de Ray Garrison es, por lo tanto, inherentemente inestable, un estado perpetuo de alerta en lugar de una restauración completa. Su nueva vida es un ejercicio constante de desprogramación consciente. Cada decisión que toma debe ser examinada a través del prisma de si es una respuesta genuina o el eco persistente de un comando olvidado. Esta es la carga psicológica que Diesel lleva en los momentos finales, no es la euforia del héroe que ha vencido, sino la tensión del superviviente que sabe que su enemigo principal reside ahora dentro de su propia biología. La nanotecnología, que le otorgó invencibilidad, ahora es su cadena más pesada. El Dr.
Harting, al ser derrotado por la sobrecarga de su propio sistema, encapsula la ironía central de la película. La obsesión por el control tecnológico lleva inevitablemente a la pérdida total de control. Su intelecto brillante se vuelve contra él porque se niega a aceptar la imprevisibilidad del espíritu humano. Mientras que Harting creía haber codificado la perfección, Bloodshot demuestra que la imperfección, la capacidad de sentir una emoción fuera de los parámetros establecidos, es precisamente lo que lo hace impredecible e invencible para el sistema. La derrota de Harting no es solo física, es una refutación del determinismo tecnológico. Katie, en su papel de agente del despertar, representa la esperanza tenue de que incluso dentro de sistemas corruptos, la empatía puede sobrevivir. Su huida o colaboración se convierte en un acto de fe en la humanidad de Bloodshot, una fe que ella debe justificar ante sí misma por haber contribuido a la máquina asesina. Su arco, aunque truncado, es fundamental porque valida la experiencia de Rey. Si ella, que operaba desde la lógica y la jerarquía, cree en su sufrimiento, entonces es real. Sin ella, Rey se quedaría debatiéndose en un vacío de recuerdos sin corroboración externa. Visualmente, la estética de la película utiliza el contraste entre la frialdad del acero y el calor orgánico de la sangre derramada para subrayar el conflicto. Cuando Bloodshot se regenera, el efecto de los nanitos es casi orgánico y pulsante, pero carece de la calidez de la curación natural. Es una eficiencia mecánica, y es precisamente esta eficiencia la que Red debe aprender a corromper con voluntad propia para obtener una ventaja sobre sus creadores. Las escenas de combate se convierten en duelos metafísicos donde el límite entre el arma y el hombre se borra constantemente, y el ganador es aquel que logra afirmar una identidad más allá del mero hardware. En conclusión, Bloodshot se establece como un comentario oportuno sobre la mercantilización del yo en la era de la biotecnología. Más allá del espectáculo de la acción, el corazón de la película late al ritmo de la lucha de un hombre por reclamar la autoría de su propia historia. La ironía final es que, para ser verdaderamente libre, Bloodshot debe vivir como un fantasma, un ser perpetuamente en fuga, demostrando que la identidad auténtica, una vez atacada por poderes omnipotentes, solo puede sobrevivir a través de la vigilancia eterna y el rechazo a la visibilidad. La trascendencia del relato de Bloodshot, a pesar de su adhesión a la fórmula del cine de acción de gran presupuesto, radica en su manejo del concepto de la guerra interna. La batalla contra Harting es meramente la fase final de una guerra mucho más agotadora y prolongada, la guerra contra la propia programación. Ray Garrison no solo debe aprender a luchar sin un manual, sino que debe aprender a sentir sin un guión. Este proceso de desaprendizaje emocional y cognitivo es lo que eleva su personaje por encima del mero ejecutor programado. Diesel encarna esta lucha con una economía de expresión que obliga al espectador a leer entre líneas. Sus ojos, a menudo la ventana a la confusión, revelan destellos fugaces de la vida que fue, una vida que ya no se siente como propia. Es una actuación que honra la tradición de los personajes traumatizados por la tecnología, como los androides melancólicos de la ciencia ficción clásica, quienes descubren que la conciencia es, fundamentalmente, una carga y no una mejora. La carga de ser real en un mundo que prefiere la eficiencia de la simulación. El entorno corporativo de RST, con su frialdad pulcra y su iluminación clínica, sirve como un telón de fondo que intensifica la sensación de alienación de Ray. Este espacio, donde la vida y la muerte se deciden en hojas de cálculo y ensayos de campo, contrasta violentamente con los recuerdos cálidos y granulados de su vida con su esposa. Esta yuxtaposición visual y temática subraya la tesis central: el progreso tecnológico sin empatía conduce a la creación de monstruos, ya sean los que controlan o los que son controlados. La subtrama de Katie, al funcionar como la voz de la razón ética dentro del bastión de la corrupción, permite a la película externalizar el debate moral. Ella no solo proporciona información técnica, ella proporciona validación psicológica. Al unirse a la causa de Ray, ella afirma que la verdad emocional, incluso si está ligada a un experimento fallido, es más poderosa que cualquier protocolo corporativo. Es la confirmación de que la humanidad no es una cualidad que pueda ser inyectada o eliminada con nanobots, sino una cualidad que se afirma a través de la elección moral. El final, con Bloodshot eligiendo el exilio autoimpuesto, cimenta la película como una meditación sobre la autonomía en la era post-verdad. Al desaparecer, no solo evade la captura,
sino que niega a RST el sujeto de su experimento más exitoso. Su existencia continua, en los márgenes, es un acto de resistencia silenciosa y constante contra el paradigma de que el cuerpo humano puede ser propiedad privada. Bloodshot concluye, por tanto, no con una celebración de la victoria física, sino con el reconocimiento sombrío de que la verdadera batalla por la identidad se libra diariamente en la mente, lejos del estruendo de las explosiones. La elección de Bloodshot de desaparecer en el anonimato final encapsula la profunda desilusión del héroe moderno con la idea de la justicia institucional. No hay un juicio público para Harding ni una restauración del statu quo, solo la aniquilación silenciosa del sistema operativo corrupto y la retirada del activo más valioso. Este final amargo sugiere que, en un mundo donde la verdad puede ser manipulada a escala nanotecnológica, la única victoria sostenible es la desconexión total de las estructuras que intentaron definirte. La libertad de Ray Garrison es, irónicamente, una forma avanzada de prisión, donde cada sombra es un potencial enemigo y cada rostro conocido, un posible agente de RST. La vulnerabilidad que Diesel proyecta en estos momentos finales es de una quietud desgarradora. El estoicismo físico que lo definió como arma ahora se transforma en una máscara para ocultar el agotamiento de tener que ser real a tiempo completo. Ya no se trata de la confusión de un recuerdo falso, sino del esfuerzo consciente de construir un presente auténtico sobre cimientos inestables. Se percibe en su caminar un ligero tambaleo, una reminiscencia de que su cuerpo es un milagro de ingeniería que aún no ha aprendido a vivir sin la supervisión de su creador. Este cansancio existencial es el precio que paga por su humanidad recuperada. Harding, en su fracaso, se revela como un trágico megalómano cuyo mayor error fue su incapacidad para comprender el valor no cuantificable del espíritu humano. Su derrota, causada por un glitch en su propio sistema de control, es la burla definitiva de la tecnología, lo que no se puede medir ni modelar, la voluntad indomable, siempre encontrará una forma de sabotear el diseño más perfecto. Pearce dota a Harding de una desesperación silenciosa en sus momentos finales, la angustia del científico que ve cómo su obra maestra, diseñada para la obediencia absoluta, se convierte en la herramienta más efectiva para su destrucción. Katie, como la cómplice redimida, se convierte en el ancla moral exterior de Ray. Su destino no se explora, lo cual es una debilidad narrativa, pero su función está cumplida, ella ha sido el puente que permitió a Bloodshot cruzar del objeto al sujeto. Su conocimiento técnico, antes usado para asistir a RST, ahora es la herramienta para crear rutas de escape y borrar rastros digitales. Es la inteligencia aplicada al servicio de la ética, en contraposición a la inteligencia de Harding aplicada al servicio del control. La película, al concluir con Bloodshot como un fantasma en la red, refuerza un comentario subyacente sobre la vigilancia corporativa y estatal. La lección aprendida es que la mejor defensa contra la instrumentalización del cuerpo y la mente es la invisibilidad total. Bloodshot deja al espectador con la incómoda certeza de que, si bien la venganza fue el combustible inicial, la verdadera épica del personaje reside en su lucha continua para ser un ser no catalogable, un error en la matriz que se niega a ser corregido. Su existencia es una afirmación constante de que la soberanía más preciada es la soberanía sobre la propia narrativa interna. La constante necesidad de automonitoreo de Bloodshot, su existencia como un sistema operativo que debe autodepurarse de comandos externos, transforma su vida en una forma de ascetismo tecnológico. Él no puede permitirse el lujo de la distracción o el olvido, cada momento de relajación es una posible brecha en su defensa contra la reprogramación. Esta vigilancia perpetua añade una capa de melancolía a la figura de Diesel, cuyo físico imponente parece ahora más una armadura puesta que una extensión natural de su ser. La lentitud en sus movimientos al final no es debilidad, sino la deliberación calculada de alguien que está sopesando cada acción por su potencial para desencadenar una secuencia de eventos no deseada. La lucha por la autenticidad en Bloodshot se centra en la autenticidad de la emoción frente a la tecnología sintética. La película sugiere que si el dolor de Ra por su esposa, aunque implantado, provoca una respuesta tan profunda y motivadora, entonces debe tener un valor intrínseco. Es la paradoja central, ¿puede un sentimiento ser real si su origen es artificial? La película responde afirmativamente, validándolo a través de las acciones de Ra y la creciente empatía de Katie. Su dolor, aunque manufacturado,
es el catalizador para una elección moral genuina. El equipo científico restante de RST, quienes probablemente ahora enfrentan escrutinio o son absorbidos por otras agencias, representan el peligro latente que persiste incluso después de la caída del líder. El verdadero terror de la historia no es el individuo megalómano como Harting, sino la burocracia y la infraestructura que permiten que tales experimentos florezcan. La película sugiere que desmantelar a Harting es solo detener el tumor, pero la enfermedad subyacente, la fe ciega en que la ciencia puede resolver dilemas morales, permanece intacta en el mundo. Katie, en su silenciosa desaparición del foco narrativo, personifica la idea de la reparación del daño colateral en el mundo corporativo. Ella puede haber encontrado la redención personal al ayudar a Ray, pero su futuro profesional queda ambiguo. ¿Puede una técnica que ha conspirado en tales violaciones éticas realmente volver a una vida normal? Su arco finaliza con una nota abierta, insinuando que la corrupción sistémica deja cicatrices permanentes en todos los involucrados, incluso en aquellos que cambian de bando. Finalmente, la mitología de Bloodshot, tal como se presenta aquí, se establece como una advertencia en el canon de la ciencia ficción de superhéroes. No se trata de la aceptación de un poder extraordinario, sino de la lucha extenuante contra la pérdida de la soberanía personal. La figura de Bloodshot es un espejo oscuro para una sociedad cada vez más dependiente de algoritmos y datos para definir la realidad. Al elegir la oscuridad y la invisibilidad, Ray Garrison se convierte en el último bastión de la subjetividad humana, un hombre que prefiere ser nada reconocido antes que ser la herramienta perfecta de alguien más. Su triunfo es la afirmación de que el alma, incluso cuando está construida a partir de nanitos, sigue siendo rebelde. Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. No olviden suscribirse y darle a me gusta si disfrutan de nuestro contenido. Hoy vamos a discutir la película Bloodshot de 2020. Ray Garrison, un marine condecorado que había servido con distinción, encontró un final prematuro y brutal en las calles de Nigeria, víctima de un secuestro y asesinato a manos de unos criminales que buscaban información. Pero su historia no terminó allí. Despertó en un laboratorio ultramoderno, perteneciente a Rising Spirit Technologies, una corporación que jugaba a ser Dios. Su cuerpo, ahora una maravilla tecnológica de nanitos, lo había reconstruido. Ya no era solo Ray, era Bloodshot, un arma viviente, con fuerza sobrehumana, capacidad de regeneración casi instantánea y, lo más inquietante, recuerdos implantados. El arquitecto de esta resurrección, el Dr. Emil Harding, un hombre que parecía sacado de una película de ciencia ficción corporativa, le prometió a Ray un propósito, la venganza. Harding moldeó los recuerdos de Ray, alimentándole una narrativa precisa, la culpa por la muerte de su esposa, Gina, a manos de un traficante de armas llamado Martin Cass. Ray, o Bloodshot, se convirtió en una herramienta de ejecución, un fantasma que eliminaba objetivos con una eficiencia aterradora. Era la culminación de la ingeniería militar más avanzada, aunque el hombre detrás de la máquina anhelaba paz. La primera fase de su existencia mejorada consistió en cazar a Cass. Lo encontró, lo torturó, y lo mató, cumpliendo la misión que le habían programado. Pero justo cuando el ciclo de violencia parecía cerrado, los recuerdos comenzaron a fallar. Errores de renderizado, parpadeos de imágenes que no encajaban con la historia oficial. Su memoria real, el amor por Gina, la vida anterior, emergían como ecos persistentes. Impulsado por la necesidad de verdad y desconfiando de Harding y su equipo, que incluía a la pragmática y competente Kate, recomenzó a investigar su propio pasado. Se dio cuenta de que cada misión, cada persona que había asesinado bajo órdenes, estaba ligada a una red de engaños orquestada por Rising Spirit. Descubrió que Martin Cass no era el asesino de su esposa, solo era una pieza más en el tablero de Harding. Su búsqueda lo llevó a confrontar la verdad sobre Gina. Ella estaba viva, o al menos, existía un rastro de ella. La mujer que él creía muerta era la clave para entender por qué Harding lo había reconstruido. Harding, un visionario ambicioso y obsesionado con el control, no solo buscaba un soldado perfecto, buscaba validar su ideología de que el trauma puede ser borrado y reescrito, creando el soldado definitivo sin el lastre de la moralidad humana. Ray se dio cuenta de que todos sus recuerdos de Gina y su muerte eran fantasmas diseñados para motivarlo.
Su verdadera identidad estaba enterrada bajo capas de código y nanitos. La traición era profunda, él no era un héroe vengador, sino un esclavo con un placebo emocional. En su camino hacia la verdad, se alió con Kate, quien también había comenzado a cuestionar la ética de su trabajo, especialmente después de ver el patrón de vidas destrozadas bajo el nombre de Bloodshot. Juntos, intentaron exponer a Harding. La confrontación final tuvo lugar en la sede de Rising Spirit. Red tuvo que luchar no solo contra los guardias y las defensas de la corporación, sino contra las propias defensas de su mente. Harding intentó resetearlo, bombardeando su conciencia con más mentiras. Pero el amor real y el dolor genuino por la pérdida, aunque manipulado inicialmente, resultaron ser más fuertes que la programación. Los nanitos, diseñados para obedecer, reaccionaron a la voluntad consciente de Re, no solo a las órdenes externas. En un clímax explosivo, Re logró desactivar el sistema central, lo que significaba que podía recuperar su identidad y liberar a otros sujetos de prueba que Rising Spirit pudiera haber creado. Harding fue derrotado, su imperio de mentiras derrumbado. Ray Garrison, habiendo recuperado el control sobre su propia narrativa, se alejó. Ya no era solo Bloodshot, el arma, era un hombre libre, llevando consigo las cicatrices de lo que le hicieron, pero finalmente dueño de su propia memoria y futuro, una figura que había trascendido la tecnología que lo había creado. La transformación de Ray Garrison en Bloodshot no fue una simple mejora cibernética, fue un borrado radical de la experiencia humana. Pensemos en el trauma que debió sentir al despertar, sin saber si el dolor en sus extremidades era la agonía de la muerte o la euforia de la resurrección. Harding, con su aire de científico mesiánico, veía a Ra no como una persona, sino como un lienzo de ingeniería biológica. Su entusiasmo por los nanitos, esa infusión microscópica que le daba al cuerpo la capacidad de sanar heridas que a cualquier marine condecorado le habrían costado la vida, rayaba en lo arrogante. Harding creía que el dolor y la moralidad eran fallos del sistema humano que él, con tecnología punta, podía eliminar para crear un soldado sin remordimientos. Cuando reejecutaba sus misiones, lo hacía con la eficiencia aprendida en el cuerpo de marines, esa disciplina que lo había llevado a ser un hombre respetado, pero ahora esa eficiencia estaba teñida de una rabia artificial. La cara de Martin Cass, el supuesto asesino de Gina, se grabó en su mente como el único motivo para seguir respirando, una narrativa tan pulcra y satisfactoria como un informe de misión bien redactado. Pero la mente humana, incluso cuando está saturada de nanitos, tiene una tenacidad admirable. Esos destellos de memoria auténtica, como un código corrupto que se cuela en un programa perfecto, empezaron a generar una disonancia insoportable. Imagínense el horror de un hombre al darse cuenta de que sus momentos más íntimos, el amor por su esposa, son en realidad simulaciones generadas por un algoritmo corporativo. El personaje de Kate, la técnica que asistía a Harding, añade esa capa de complejidad moral necesaria en historias sobre tecnología descontrolada. Ella, quizás impulsada por una conciencia que no estaba tan suprimida como la de Re, empezó a ver el patrón de destrucción. Para ella, Harding no era solo un jefe, era un peligro público envuelto en batas de laboratorio caras. Su evolución de empleada leal a aliada reticente es el arco silencioso que valida la humanidad que Re está luchando por recuperar. Ella representa la duda sensata frente a la ambición ciega de Harding. El clímax en la base de Rising Spirit es la batalla final no solo por la supervivencia física, sino por la soberanía mental. Harding, al intentar el reinicio, el borrado limpio de Re, se encuentra con la resistencia más fuerte, la de un hombre que, incluso programado para odiar, ha encontrado un recuerdo más profundo que su programación. El amor por Gina, aunque inicialmente un señuelo, había anclado a Ra a una verdad emocional innegable. Los nanitos, en lugar de responder ciegamente a la orden de Harding de eliminar el trauma, se vieron influenciados por la necesidad visceral de Ra de proteger lo que era suyo, su propia historia. Al final, Ra no solo destruye el laboratorio, destruye la premisa fundamental de Harding, que el alma se puede codificar y que el libre albedrío es una opción, no un derecho. Su partida es la de un veterano que ha ganado la guerra más difícil, la interna, y ahora debe aprender a vivir en el mundo que creía haber perdido para siempre. La soledad de Re, incluso rodeado de la tecnología más avanzada, debe haber sido palpable.
Él era un fantasma en su propio cuerpo, moviéndose por el mundo bajo las directrices de otros. El entrenamiento militar de Rey, esa base sólida de disciplina que lo hacía un soldado excepcional, se había convertido en la jaula perfecta para sus nuevas habilidades. Él sabía ejecutar, pero ahora tenía que aprender a cuestionar, una habilidad mucho más difícil de adquirir que cualquier maniobra táctica. El Dr. Harting, por otro lado, operaba desde una plataforma de superioridad intelectual tan alta que le impedía ver la humanidad de sus sujetos. Su inspiración, quizás, residía en figuras históricas que buscaban el control absoluto sobre la naturaleza humana, viendo el cuerpo como un mero mecanismo que podía optimizarse. Su arrogancia se manifiesta en la confianza ciega en su código, él subestimó el componente anárquico del espíritu humano. Harting no solo quería un soldado, quería la prueba científica de que el amor y el dolor eran meros inconvenientes biológicos que podían ser parcheados con silicio y metal líquido. La tensión aumenta cuando recomienza a interactuar con las pistas falsas. Cada vez que sus nanitos curan una herida, le recuerdan que su cuerpo no le pertenece. Los recuerdos falsos de Gina no son solo imágenes, deben sentirse como cicatrices emocionales, como si el perfume o la risa de esa mujer imaginaria fueran constantes y dolorosos recordatorios de una felicidad que nunca fue suya. Esto explica su desesperación por la verdad, no es solo venganza, es la necesidad de autenticidad. Un hombre sin un pasado real es, esencialmente, nadie. Kate emerge como el espejo moral que Ra necesita desesperadamente. Ella no tiene los nanitos, por lo que su lucha es puramente ética, menos dramática en términos visuales, pero igualmente crucial. Su temor no es ser destruido físicamente, sino ser cómplice de la deshumanización. Su decisión de ayudar a Re, de arriesgar su propia carrera y seguridad, subraya que la empatía sigue siendo una fuerza más potente que cualquier ingeniería de control. Es un acto de fe en la redención. El enfrentamiento final es, por lo tanto, un duelo filosófico disfrazado de tiroteo de alta tecnología. Cuando Harren intenta forzar el reinicio, está exigiendo la anulación de la voluntad de Re, un último intento de demostrar que el hardware siempre triunfa sobre el software emocional. Pero Re, al abrazar el dolor genuino, el recuerdo residual de su amor real, no el programado, demuestra que la emoción humana, incluso cuando está distorsionada y manipulada, posee una fuerza de enlace que la tecnología no puede replicar totalmente. Los nanitos, al obedecer a su conciencia restaurada, se convierten en una extensión de su yo recuperado, no en su prisión. Rey gana al elegir recordar quién era, a pesar de que esa versión de sí mismo había sido diseñada para ser olvidada. Se marcha como un hombre que ha tenido que morir y renacer, no como el arma que le vendieron, sino como el hombre que luchó por sí mismo. La liberación de Rey Garrison no era el final de su viaje, sino el inicio de una reconstrucción aún más compleja. La batalla contra Rising Spirit Technologies había terminado, pero la guerra contra su propia mente apenas comenzaba. Ahora, libre de las órdenes directas de Harting, Rey se enfrentaba al silencio ensordecedor de una identidad fragmentada. ¿Quién era el verdadero Rey Garrison? ¿El marine condecorado, el esposo amoroso, o el arma biomecánica conocida como Bloodshot? Los nanitos seguían ahí, pulsando bajo su piel, una herencia tecnológica que ya no podía simplemente ignorar. La sociedad, ajena a las guerras corporativas libradas con ingeniería nanotecnológica, no estaba preparada para un hombre con tales capacidades. Rey se convirtió en un fugitivo, no por crímenes cometidos bajo coacción, sino por el peligro inherente que representaba su mera existencia. Su relación con Kate se solidificó en esa necesidad mutua de encontrar un lugar seguro en un mundo que lo veía con desconfianza. Kate, con su conocimiento técnico, se transformó en su ancla a la realidad, ayudándole a entender cómo modular las capacidades de su cuerpo para que no fueran una amenaza constante para los demás. El desafío no era solo sobrevivir, sino aprender a vivir con un cuerpo que podía sanar una bala en segundos, pero que tardaría años en curar el vacío de su memoria robada. La sombra de Rising Spirit no se disipó del todo. Aunque Harren hubiera sido neutralizado, la tecnología de nanitos era demasiado valiosa y peligrosa para que desapareciera sin dejar más huellas. Re se convirtió en un protector involuntario, vigilando cualquier indicio de que otros proyectos similares pudieran estar activos, consciente de que en algún lugar,
Otros Bloodsos o variantes aún estaban bajo el control de alguien. Su experiencia le había otorgado una perspectiva única. El verdadero poder no reside en la capacidad de matar, sino en la habilidad de elegir no hacer.